Sean todos bienvenidos. Soy de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, en la carrera de Educación Inicial, primer semestre, medio vespertina. Soy la estudiante Elizabeth Jenny Quiroga y Arleque, de la asignatura Filosofía, guiada por el docente, psicólogo máster Wilson Zambrano Vélez, del periodo académico 2021-2. No hay hermosas superficies sin terribles profundidades. Friedrich Nietzsche. Como introducción, desde el romanticismo se valora el arte como vehículo de expresión de las emociones individuales. Se ensalzan la imaginación y la capacidad creativa, por encima de las facultades de la razón y el entendimiento para la captación de la verdad. El tema a tratar el día de hoy es el problema estético. Los temas dentro de él mismo son su historia, sus autores, su definición y los problemas de la estética. En la historia, en general se toma como inicio de la reflexión en torno a lo bello de la Grecia de los siglos 4 y 5 a.C., iniciándolo con Platón, que abordó el tema acerca de lo bello en diálogos como Hipias Mayor, Fedro y El Banquete. Podemos decir, se puede hablar de esta estética desde el periodo más antiguos, mucho más antiguos, y remontarse a las manifestaciones artísticas de la prehistoria. En torno a este tema no hay consenso, ya que algunos autores opinan que lo que hoy consideramos manifestaciones artísticas como las pinturas presentes en cavernas y otras expresiones culturales del Paleolítico cumplían otras funciones más allá del arte. A lo largo de la historia de la filosofía, el concepto de la belleza, de la estética, ha ido cambiando y podemos decir que para empezar las nociones clásicas de la antigüedad, que habían de coincidir lo bueno, lo bello, lo verdadero, fueron dando paso a sentidos más complejos de lo estético. Dentro de la historia de la estética tenemos la estética clásica. Esta es la propia de los pueblos de la antigüedad, especialmente de las civilizaciones greco-latinas. Pues esta da la idea de belleza de la antigüedad, de la antigua Grecia, y de los romanos es el fundamento de las nociones futuras de lo bello en Occidente. Se creía en aquellos tiempos que lo bello, lo bueno y lo verdadero era una sola misma cosa. Era algo parecido a su naturaleza. Tenía que ver con la mesura, la armonía y la justicia, y la educación a un ideal, que para filósofos como Platón provenía de la mano de dioses. También nos encontramos con la estética medieval. En esta, el medioevo fue una época fundamental religiosa en Occidente, en la que el pensamiento cristiano empezó a imperó por encima de los que entonces se consideraban ideas paganas o tradiciones contrarias a la moral cristiana. Entonces, esto quiere decir que el concepto de estéticas para ello, que la belleza que se manejaba tenía que ver con los valores fundamentales cristianos más que con la belleza física superficial, ya que sus valores se fundamentaban eran bajo la fe en Dios, en sacrificios, en dolor y la pureza. O sea que con la moral más que con las apariencias. También tenemos la estética en el
Renacimiento. Intenta olvidar el utilitarianismo artístico del pasado, ideales movidos por un deseo de la belleza totalizadora aprendiendo de Platón. Para ellos, la belleza se fundamentaba básicamente en una armonía de proporciones, en donde sus creadores se afanaran por encontrar los más perfectos cánones de belleza, introduciendo así pues al hombre como un ser hecho en base a proporciones. Cuando surgió el racionalismo, rompió con las tradiciones cristianas y reivindicaría los clásicos. Es decir, que en el marco de las ideas del humanismo y las ilustraciones que tenían la razón humana como concepto central. Y es así como damos paso a la estética moderna, donde los conceptos de belleza de la época se debatieron entre los planificados, es decir, estructurando y de manera simétrica y armónica, que pensaba la belleza a partir de la perfección, y los subjetivos, visceral y atrevidos y original. Podemos mencionar que la estética en el siglo XIX, entre fines del siglo XIX y el siglo XVIII y el siglo XIX, la estética será objeto de estudio de pensadores alemanes como John Joachim. También tenemos a Immanuel Kant, a Friedrich Schelling y George Wilhelm Friedrich Hegel. Y pues así tenemos otros filósofos y un gran músico que abordaría diversos aspectos de la estética durante el siglo XIX y que no podemos dejar de mencionar como Søren Kierkegaard, Arthur Richard Wagner, Friedrich Nietzsche. Durante el siglo XIX surgiría una corriente estética cuyo autor más representativo es Oscar Wilde. En el siglo XX y el presente, en este siglo la estética sería objeto de reflexión de todas las corrientes filosóficas y políticas que intentarán interpretar, interpelar y hasta transformar al ser humano. Es decir, el existencialismo y el marxismo, el neocantismo, el pragmatismo y entre otras. Por su parte, la estética estudiaría las diversas experiencias. Podemos decir lo que llamamos las experiencias estéticas y los juicios que le siguen, por ejemplo, acerca de lo bello o lo feo, lo elevado o lo rastrero. Entre sus autores principales tenemos Aristóteles, Sócrates, Platón, Immanuel Kant y Friedrich Hegel. Alexander Baumgarten. Podemos decir que Aristóteles, por su parte, quien siguió la postura del Platón, supuso que aquello que fuese considerado bello debía tener composición simétrica y ordenada, incluso racional. Sócrates, también su noción de belleza espiritual se alejaba de la pitagórica. Para Sócrates, la belleza no depende solo de la proporción, también de la expresión del alma. Para Platón la idea de belleza es amplia y abarca lo físico, la moral, el conocimiento, las actitudes, entre unas y otras más. Para dicho filósofo, la belleza es una idea eterna, intangible e inmutable. La belleza puede generar agrado y placer, aunque no todo lo bueno sea agradable.
o placentero. Asimismo, la belleza solo se puede entender en relación a su oposición, la fealdad. Para Immanuel, introdujo una estética formalista, entendiendo la forma como elemento constitutivo, origen de totalidad. También podemos entender que compartió además con el poeta la idea que se puede alcanzar la verdad a través de la naturaleza y el arte, y la de que todo lo que puede ser pensado puede ser representado. Friedrich Hegel pensaba que estudiar el arte como modo de aparecer de la idea es lo bello. En sus lecciones sobre estética define primero el campo en el que esta ciencia debe trabajar. Realiza para ello una distinción entre lo bello natural y lo bello artístico. Alexandre Baugarte por primera vez empleó el término estética, con el cual designó la ciencia sobre el conocimiento sensorial que concibe y crea lo bello, y se expresa en las imágenes del arte. En oposición a la lógica, ciencia sobre el conocimiento intelectivo. Podemos definir a la estética como la rama de la filosofía que se dedica a estudiar la belleza, tanto en su esencia, que es, como en su percepción, donde se encuentra. Podemos decir que estudia el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte. Se puede decir que es la ciencia cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte, la estética analizada filosóficamente, los valores que en ella están conteniendo. Los 5 problemas estéticos: falta de objeto de estudios, falta de comprobación experimental, prejuicios, ambigüedad del término y equívoco histórico. En falta de objeto de estudios nos dice que la estética nunca ha tenido un propósito, no estudia algo en específico. En la falta de comprobación experimental, la filosofía no tiene una total comprobación, ya que las hipótesis no se comprueban, solo se basan en una lógica. El prejuicio nos dice que todo conocimiento obtenido mediante la observación tiene poco valor y no contribuye a verdaderos conocimientos. Podemos decir que la existencia de la relación entre belleza y arte se relaciona con la estética. En la ambigüedad del término podemos decir que el uso del término estética en la cultura es muy ambiguo. No se tiene aún muy claro, se asocia con el concepto de belleza, así como también se dice que se asocia a lugares donde cortan el cabello, pues ya estos también son llamados estéticas. El equívoco histórico pues nos dice que la estética se cree que se fundó desde la antigua Grecia, pero estudios dicen que no es así, no es cierto, que se fundó, que esta ha existido desde el siglo XVII. Muchas gracias por su atención.